Y la verdad que hoy tenía previsto hacer otro video. Había pensado un video, pero después estaba viendo el que hice ayer y tiene mucha relación. Nunca lo que uno dice tiene relación directa con lo que dijo antes, pero a veces es necesario machacar sobre un tema que es donde nosotros estamos más flojos. Es decir, nosotros estamos muy flojos en la parte de lo que significa unirnos para resolver problemas que no lo hemos podido resolver por tanto desencuentro. Y claro, todo video que yo hago tiene que tener algún mensaje, o un mensaje directo o subliminal para que tenga contenido, sea un trabajo que amerite haberlo hecho. Como esto va a quedar en el tiempo, esto nos va a sobrevivir a todos nosotros, entonces uno tiene que tener una coherencia para que eventualmente lo que uno modestamente hace produzca en algún momento resultados, que eso es lo que busca. Claro, nuestros desencuentros son difíciles de vencer, porque son desencuentros debidos a varias cosas que convergen en una sola cosa. En primer lugar, el desorden sociopolítico, económico y cultural que padece nuestro pueblo. Nosotros hemos llegado a ser una sociedad enfrentada, conflictuada, frustrada, con una cantidad de resentimientos negativos incorporados en un proceso de un tiempo de unos 40 o 50 años. Es decir, acarreamos en nuestro acervo interno una cantidad de deudas, y eso lo manifestamos en nuestro proceder, en nuestra forma de ser y sobre todo en nuestra forma de proyectar hacia el futuro. Cada vez, si ustedes observan, estamos más sumidos en mayores problemas que redundan en los resultados. Es decir, desde hace relativamente muchos años no podemos salir del subdesarrollo. A pesar de que el gobierno anterior de Cristina y de Néstor fue un gobierno que se intentó salir del atolladero y al final terminamos en lo mismo. O sea, fue un gran esfuerzo, fue una gran esperanza, pero lo que pasó es que la gente que estaba a cargo de las responsabilidades no tenía experiencia de vida, de frustraciones, de aprendizaje. Era gente que tuvo la fortuna de aparecer en una época que fue una época que se produjo una gran bonanza debido a la soja y todo eso, y esta gente que no tenía una base de sustento en la historia creyó que eso era una adquisición o que se había adquirido debido a sus inteligencias. Y claro, puede ser ambas cosas, pero el previsor, el político, el sociólogo, la persona que maneja la cosa pública, sabe que todo es transitorio porque las velocidades del modernismo hacen que lo que hoy sea exitoso mañana quede relegado en el tiempo. Y entonces, por eso tiene que estar uno atento, y no solamente uno, sino tener un equipo afín para que esté estudiando todas las variables que se producen día por día, sobre todo las variables económicas, que son las que trastocan todo un proyecto social, cultural, político. En fin, todo eso ya lo tenemos que haber aprendido. Nosotros nos debatimos ahora en problemas que fueron problemas de hace 50 años. Pobreza, marginación, ignorancia, avance de la delincuencia, robos, desfalco del Estado, negociados, corrupción, en fin, se repite cíclicamente. Entonces, no hay estudio que realmente, con la seriedad que ameritaría, nos determinen qué es lo que tendríamos que tener como natural antídoto, o sea, como un anticuerpo para que eso cíclicamente no se vuelva repitiendo. Yo tenía ganas de hablar hoy del futuro, pero si no terminamos de enterrar el pasado, porque ese es el problema, hablar del futuro es hablar al pedo, porque
construir como proyección de futuro si todavía no podés salir del pantano? Es decir, hacé de cuenta que estás en un gran pantanal, luchando por lo cotidiano para ver cómo salís del barro, de los pozos, de la mugre, del agua turbia, del barro, y de ahí, con esa problemática que te circunda por todos lados, vas a soñar con el delirio de un futuro floreciente. Y no tenés la capacidad, porque para soñar con el futuro y construir las posibilidades de ese sueño, porque los sueños tienen que estar llenos de posibilidades, porque vos no podés soñar delirios, tenés que soñar acorde con los elementos que contás. O sea, si tenés un pueblo adormecido, como en el caso nuestro, porque ha sido castigado y ha sido marginado. Entonces, con ese pueblo, con esa mentalidad de la gran mayoría, no podés construir nada que realmente sea superador, porque esa gente está inmersa todavía en problemas primarios. La gente que todavía no puede resolver el problema de comer, de crear sus hijos, de tener salud, de que sus hijos vayan a una escuela, por lo menos que hagan la primaria, que tengan trabajo para que, qué sé yo, por lo menos logren el sustento cotidiano y la armonía del hogar. O sea, que haya alguna posibilidad remota de acceder a la vivienda, o sea, dignificarse. Esa persona que no tiene, si está todavía en la miseria, en la villa, o sea, está en la villa física o en la villa mental. Y cuando vos le hablas de futuro y te miran como si fueras un extraterrestre. Esa gente no puede entender, por más clarificado que vos, como profesor o como maestro, como diseñador de estrategias, estés, y no te van a entender. No te van a entender porque ellos los problemas son más fuertes que la necesidad de superarlos. Y entonces ese es un problema. Yo quería traerte hoy estas inquietudes porque es muy posible que nos encontremos muchas veces con grandes disidencias, o sea, grandes enfrentamientos, que vos realmente consideres que lo que yo te estoy diciendo no tiene nada que ver con lo que vos pensás. Y eso es buenísimo, porque entonces ahí nos estamos dando cuenta de que hay otras posibilidades. El hecho de que vos no estés cuenta conmigo, a mí me obliga a pensar cómo sos vos, cuáles son tus problemas, qué necesidades tenés insatisfechas, por qué arrastras tanto resentimiento, por qué me puteás sin conocerme. Yo tengo que sacar conclusiones de eso. Entonces para mí es muy bueno que vos, claro, cuando vos me puteás o aparece algún tonto insultándome porque le pagan para que haga eso es una cosa, pero cuando veo una reacción natural de alguien que te dice, no, usted está equivocado, a mí me obliga a pensar. Porque yo sé que tengo que construir un puente que no existe para atravesar ese río, que es un río del desencuentro. Así que también al mismo tiempo que yo me encuentro de frente con ese muro, con ese paredón, también vos tenés una oportunidad porque al que alguien te explique cosas que vos las tenías como asumidas y que no son así, también te enriquece a vos. Y yo lo noto por la gran cantidad de gente que no estaba de acuerdo en un principio cuando nos encontramos. Y que ahora mucha gente converge con las ideas y está de acuerdo, aunque a lo mejor tenga otro concepto para poder ponerlas en práctica. Todas estas cosas nos enriquecen, pero va muy lento. Y ese es uno de los grandes problemas que tal vez sea el gran talón de Aquiles. Nosotros, como pueblo, si bien el mundo gira a una velocidad extraordinaria, nosotros reaccionamos con mucha lentitud. O sea, nos dejamos, como que estamos acobardados. Somos como el caballo cansado, que si vos no lo castigás, no tira el carro. Está cansado, el caballo está cansado, lo has tenido todo el día trabajando, inútilmente el caballo llega el día que se cansa. Entonces a nosotros nos ha pasado lo mismo, estamos cansados psicológicamente, no físicamente. Y entonces eso nos ha invadido el desencanto, el descreimiento, el dudar de todo y de todos,
el no tener esperanza porque la promesa que vos desearías que te hagan no la escuchas en ninguna parte. Vos ves que los que dicen que te van a salvar, que son los políticos, que te traen un mensaje, vos ves que el mensaje es vacío. Vos, como ya has oído la misma mentira en otras bocas, vos ya sabés que no tienen posibilidades, aún deseándolo, de hacerlas efectivas. Nosotros tenemos grandes realidades amargas, que por más inteligencia que tenga un dirigente político, que aparezca ahora, que lo elijan en una elección, no va a poder realizarla, porque el país está enajenado, como hemos dicho siempre, y no hay duda de que así es. Entonces, si el país está enajenado y ya no tenemos duda de que es cierto, porque esto que estamos diciendo nosotros acá de hace, qué sé yo, 3, 4 años, explicando de que solamente nos han dejado los argentinos el 20, el 25% del poder y que todas las corporaciones se han hecho dueñas de los bancos, de la riqueza, del comercio, de la minería, del mar, de las aguas, del transporte, que se han ocupado nuestras empresas, las han comprado con papeles, que nos han despojado de todo. Ya esto lo sabemos todo. O sea, ya tenemos una gran ventaja en cuanto al salir del pantano ese que te hablaba. Ya no tenés que luchar con ilustrar a la gente, ya la gente sabe de eso. Por eso que cuando escucho a un político, muchos que ahora los vemos en la televisión o en la radio, lo escuchamos, ya sabemos que el tipo miente. Y sabemos que aunque él crea que no miente, nosotros sabemos que él no va a poder hacer lo que dice. Y entonces eso a nosotros nos pone en una situación de irrelevancia, o sea, de impotencia. ¿Y qué vamos a hacer si ese pobre diablo, qué va a hacer cuando el Fondo Monetario le dé la lista de las cosas que tiene que cumplir y en primer lugar lo primero que tiene que pagar los costos de la deuda, de una deuda contraída que no sabes por qué? Entonces te das cuenta que a dónde le vas a hablar a un tipo de eso del futuro. Es decir, no hay futuro, no es que yo te puedo dar ensoñaciones, yo te puedo explicar muchas cosas sobre el futuro, porque afortunadamente yo tengo la posibilidad por la distancia y la situación mía de los años vividos de visualizar lo que pudiera ser el futuro. Pero el hecho que uno lo visualice no quiere decir que los demás lo entiendan. Entonces fíjate cuántas cosas adversas existen y las posibilidades que serían extraordinarias, porque es una buena oportunidad para el renacimiento ahora. Por eso yo digo que está todo por hacer. Pero, ¿cómo hacemos? Entonces, la política quizás sea la vía menos concreta, menos precisa para salir de este problema. Me ha llevado a mí a pensar que la política no tiene soluciones. O sea, los políticos no tienen soluciones. Son gente que ha sido tomada de improviso. Se han salvado ellos todos. No hay un solo político que esté pobre. Entonces fíjate vos qué paradoja absurda, ¿no? El político que le habla a los pobres, él tiene problemas resueltos. Los que te gobiernan no tienen problemas económicos. Entonces esa gente, ¿cómo puede interpretar el problema de las grandes mayorías? ¿Cómo puede esa gente entender la vida de 30 millones de pobres que no tienen para llegar a fin de mes? Esa gente no, aunque quisiera, por nobleza a lo mejor, o por qué sé yo, no lo puede entender, por lo tanto no es efectiva. La gente que nos habla, los nuestros, que nos habla de que nos va a volver a resolver el problema, están inundados de millones de dólares, no son pobres. O sea, no saben dónde te duele. Teóricamente van adelante, pero nosotros sabemos que esa gente no tiene problema. Entonces, todo aquel que no tiene problema, es difícil que resuelva problemas, si nunca tuvo problemas realmente. Entonces, cuando vos, en vez de andar en un colectivo colgado a las 6 de la mañana, te sentás en un auto de última gama, y vas por todos lados rodeado de guaruras, de protectores, de guardaespaldas, y llegás y la gran fiesta, los bombos, las trompetas, y te cuentan y te pintan un escenario de... Vos no ves la realidad.
políticamente hablando, bueno, no es la realidad. Entonces, esa es la verdad, eso es lo que tenemos. Entonces, si nosotros hemos llegado ya a la conclusión, la gran mayoría, de que los políticos no nos van a resolver los problemas, porque son tan grandes los problemas que superan la capacidad intelectual de los políticos. Ese es otro problema grande. El problema ese financiero es tan grande que no hay un político con la suficiente capacidad intelectual como para entender, incluso negociar con esos poderes. Entonces, ¿cuál nos queda? ¿Nada? No, nos quedan muchas cosas, pero si salimos del statu quo, o sea, si salimos de esa trampa, porque en general al final eso es una trampa, donde ha caído todo un país, un pueblo, un continente ha caído. Y salir de esa trampa es primero recuperar la confianza de nosotros. Nosotros tenemos que recuperar la confianza de que somos capaces. Y eso no se aprende en una escuela, ni se estudia por correo, ni te lo van a decir en internet. Tenemos que hacer el ejercicio de recuperar los valores. Y el ejercicio de recuperar los valores, ¿quién te lo explica? ¿Quién es el maestro que te puede explicar? ¿Qué te puede decir? Usted tiene que tener confianza y seguridad que todo lo va a hacer bien y que usted va a crear a sus hijos y que usted los va a mandar a la universidad y que usted va a tener una cuenta bancaria y que va a tener una casa propia y que usted va a vivir en una bonanza futura dentro de 5 años. ¿Quién te lo puede decir eso? Un tipo que te mienta. Y ese tipo, pues ya sabes que no nos puede dar. Entonces nosotros tenemos que empezar, y ahí quería llegar con este video para terminar, ¿qué podemos hacer nosotros? Recuperar la salud. Fíjate vos, cuando vos estás quebrado, lo primero que querés es recuperar la salud. Porque si vos no te levantás, que no te podés tener parado, vos no podés pensar y resolver nada. Nosotros tenemos que recuperar la salud. ¿Qué es la salud en este caso? Es la confianza, la seguridad en nosotros, la certeza de que lo que emprendamos y hagamos vamos a llegar al final. Plantearnos un objetivo concreto, unirnos, porque solo no lo vas a lograrlo. Eso ya también lo tenés que haber aprendido, y si no lo has aprendido tenés que incorporarlo en tu vida, como si te pudiera una inyección de vitamina. Tener un objetivo, claro, decir tal cosa, y seguir a alguien que te diga las cosas que no te gustan. Entonces, cuando vos emprendés esa nueva vida y te dedicás a reconstruir eso, no tenés que hacer política, ni tenés que seguir a los políticos, porque si no, entonces no te curas nunca. Tenés que emprender otra tarea, qué sé yo, sembrar flores, cultivar un almácigo, ayuda a un hospital, o sea, juntate con otros que tengan la misma problemática que vos y que podás hablar del problema y que sepas que esos cantos de sirenas que te ofrecen son todas mentiras. Por eso ahora hemos salido nosotros con ayudar al hospital de niños. No tiene nada que ver con nosotros eso, pero tiene mucho que ver y es de suma importancia porque ese es el objetivo, es un pretexto para salir de la trampa. No sé si ven, el hospital de niños sí tiene necesidades extraordinarias y lo que hagamos nosotros siempre será poco, pero es un enorme pretexto para romper la inercia de la frustración que tienen los argentinos. Y hoy, que no tenía idea de qué te iba a hablar, mirá vos de qué lindo tema hemos sacado, y creo que vos estarás de acuerdo conmigo. Tenemos que renovarnos nosotros, tenemos que curarnos nosotros mismos con nuestros propios antídotos y nuestra propia medicina. Los demás no la tienen, porque si no, ellos están salvados, hermano. Todos los políticos que te vienen a ofrecer soluciones para vos, ellos están salvados. Ellos duermen en camas de colchones Pullman, con aire acondicionado, viajan en los mejores autos, con los vidrios polarizados, o sea, no ven la realidad. De eso no esperes soluciones. Las soluciones están en tu cabeza, en tus manos y en lo que vos seas capaz de hacer, siempre y cuando tengas un objetivo para conquistar. Y en eso estamos, así que no te pierdas de vista, porque aquí vamos a aprender juntos un montón de cosas que se nos habían olvidado.
o que nunca nos lo habían explicado como realmente las cosas son. Mañana nos volvemos a ver.